¿Qué hemos visto? Y vayámoslo relacionando con la forma como estudiamos nosotros el campo eléctrico y el campo magnético estático y tratar de seguir la misma lógica, en el sentido de que primero nosotros definimos, ¿sí? Definimos E y D, ¿sí? Y para esto utilizamos, por ejemplo, ley de Coulomb, y utilizamos también ley de Gauss. Por otro lado, el equivalente de lo que hicimos en el campo magnético, ¿sí? Fue lo mismo, ¿no? En primer lugar, empezamos con una definición de H y B, ¿sí? Y para esto también utilizamos la ley de Biot-Savart y también la ley de Ampère, básicamente, ¿sí? Luego, en función de las características que tenían estos campos, ¿sí? Definimos algunas funciones que nos iban a ayudar a resolver o a calcular estos campos, ¿sí? El campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, por un lado, para el campo eléctrico definimos a la función, ¿sí? Definimos algo que llamamos una función de potencial, ¿sí? Y esta función de potencial V la calculamos como la integral de, en su caso más general, la integral de ρ de B sobre 4 pi epsilon R, ¿sí? Entre otras cosas, esta función tenía unas características de que es una función escalar, ¿sí? Y nos facilitaba, ¿sí? El cálculo del campo eléctrico, ¿sí? Básicamente recordando lo que era, ¿sí? La ecuación de Laplace, en donde la ecuación de Laplace nos decía que el gradiente de la función de potencial es menos la densidad volumétrica sobre la permitividad. Y una vez que resolvíamos la ecuación de Laplace, podíamos calcular el campo eléctrico como menos el gradiente de la función potencial. Sí, esta era, digamos, la utilidad de esta función potencial. Y de hecho la utilizamos mucho en la vida real, porque en la vida real medimos los potenciales. En general casi nunca medimos los campos eléctricos o las densidades de flujo eléctrico. Sí, ustedes toman un multímetro y pueden medir respecto de un punto y otro cuál es la diferencia de potencial. Sí, existen equipos que permiten medir directamente el campo eléctrico, el campo magnético, pero en general no se los usa en la vida diaria, ¿sí? Por ejemplo, en líneas de transmisión a veces se mide el campo eléctrico, el campo magnético debajo o cerca de la línea de transmisión para definir si los campos que están produciendo estas líneas, por ejemplo, hacen daño a las personas, por ejemplo, o a la vida que hay cerca de las líneas de transmisión. Pero en general, si nosotros queremos conocer el voltaje que existe en un interruptor, tomamos un multímetro. Por último, si vamos a una línea de distribución, de esas que pasan cerca de nuestra casa, se puede tomar un equipo medidor específico y podemos medir el potencial, y con eso es suficiente para determinar si podemos usar para la aplicación que nosotros necesitamos o nosotros queremos. Entonces, la función de potencial en general es muy usada, ¿sí? En el campo magnético también existían también las funciones, ¿sí? Las funciones de potencial, sino que claro, aquí teníamos dos, ¿no es cierto? Teníamos la función de potencial magnético vectorial, escalar, perdón, que no era más de integral que la h.dl, desde un punto A hasta B, y esta sí, solo si J era igual a 0, que digamos, de alguna manera restringía el uso de esta función de potencial magnético, porque necesitábamos que no exista corriente en la zona en donde estamos evaluando esta función de potencial y que sí exista H. ¿Sí? Entonces, bueno, digamos que no era tan usada. En donde les mencioné que se usa esto eran los circuitos magnéticos, ¿sí? Y en los circuitos magnéticos ocurría porque a través del núcleo magnético circula un flujo magnético, pero no circula una corriente, sino que la corriente es producida por una bobina externa.
y solamente a través del conductor de esa bobina circula la corriente. Y nosotros nos concentramos en calcular qué pasa en el núcleo. Entonces, en ese caso sí podríamos utilizar las funciones escalares. En el caso general, sí, utilizábamos esta, ¿no? La función de potencial vectorial. Nada más que nu j de b sobre 4πr, ¿sí? En su forma más general. Características que esto es una función vectorial, ¿sí? Es decir, la función de potencial ahora ya es una función vectorial, dependía de las dimensiones, ¿sí? O variable con las dimensiones. Y de hecho era interesante porque esta función de potencial tiene la misma dirección que la densidad de corriente, o si la calculamos de una corriente filamentaria, tiene la misma dirección que la corriente filamentaria, ¿sí? Ojo que esta función de potencial vectorial es, a diferencia de la función de potencial en el caso eléctrico, en donde nosotros la podemos medir con un multímetro, por ejemplo, la función vectorial, lo mismo que pasa con B, con H y con E, es un campo vectorial, ¿sí? Entonces, en este caso es un poco más, ¿cómo decirlo? Es un poco más difícil relacionarla con algo físico, sino que es una propiedad de las funciones o de los campos vectoriales. Sí, es una propiedad matemática, matemáticamente nos sirve para calcular, pero físicamente es difícil medirla. Más sencillo medimos J, que es la corriente, y eso es lo que realmente hacemos. ¿Sí? En la vida real utilizamos más bien el cálculo o determinamos la corriente que circula por un conductor y así, o por una bobina, ¿sí? Y posiblemente podamos medir con aparatos específicos el valor de H y de B, pero muy pocas veces, o no he visto, al menos personalmente, no he visto que se mida A, ¿sí? Sino que más bien es una entidad matemática que nos ayuda a calcular lo demás. En función de A, asimismo, podríamos expresar, en este caso, una ecuación de Poisson, ¿sí? Acuérdense que la ecuación de Laplace era o aparecía. Sí, bueno, en realidad aquí también es una ecuación de Poisson porque tenemos que el valor, ¿sí? De las derivadas segundas o los gradientes es distinta de cero. ¿Sí? Entonces esta también es una ecuación de Poisson que cuando la densidad volumétrica se hace cero se convierte en una ecuación de Laplace. Acá pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, nuestra ecuación de Poisson para este caso era que la segunda derivada, en este caso, de una segunda derivada parcial o el gradiente de esta función vectorial era menos j. Y si resolviendo esta ecuación de Poisson determinamos el valor de A, podíamos calcular h, ¿sí? En donde h, bueno, en este caso más fácil calcular B, ¿sí? Directamente le voy a poner el valor de B, aunque después solo tendrán que multiplicar por nu sub 0 a este valor para obtener el valor de h, ¿sí? No sería más que el rotacional de A. ¿Sí? Y con esto podíamos determinar el campo eléctrico y el campo magnético. ¿Sí? Esto era para el caso cuando nuestros campos eran estáticos, no dependían del tiempo. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo son? ¿Sí? O ¿cómo se definen? ¿Cómo se definen? ¿Cómo se definen V y A para campos electromagnéticos? Electromagnéticos. ¿Cómo se definen B y A para campos electromagnéticos? Es decir, un E que varíe con la posición y el tiempo, o un H que asimismo varíe con la posición y el tiempo, que es lo que nos están indicando las ecuaciones de Maxwell y que de hecho ya hicimos algunos cálculos y algunos ejemplos. Sí, esa es la pregunta. Entonces, tratemos de definirlos, ¿sí? De encontrar la forma de calcularlos y cómo los aplicaríamos para determinar, ¿sí? El valor de H y en este caso el valor de E en función de estos nuevos campos, ¿sí? En este caso, lo que hay que recordar, ¿sí? Simplemente haciendo uso de las propiedades matemáticas, ¿sí? Esto, propiedades matemáticas, hay que recordar nada más. ¿Sí? Recuerden que si el rotacional
de un campo conservativo, ¿sí? En donde F es conservativo, ¿sí? Y también es irrotacional, ¿sí? Si este rotacional de este campo es igual a 0, ¿qué quiere decir? Que esta función f puede expresarse como menos el gradiente de una función de potencial, ¿sí? Que es lo que pasaba con el campo eléctrico. Entonces, recuerden que el campo eléctrico, nosotros podíamos aplicar esta función de potencial V por esta característica que no solamente ocurre con el campo eléctrico, sino que con cualquier campo vectorial que sea conservativo e irrotacional, ese campo puede ser expresado como menos el gradiente de una función de potencial, ¿sí? Entonces, a esto es lo que le llamamos la función de potencial, ¿sí? Que en general esta función de potencial es de tipo escalar. Primera cosa importante, y esta es una propiedad matemática de los campos vectoriales, ¿sí? Por otro lado, ¿qué pasa si tenemos un campo cuya divergencia es igual a 0? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Es un campo de tipo solenoidal, lo que denominamos los campos solenoidales. Esto lo vimos el primer día de clase, ¿sí? Y, por ejemplo, ¿cuál es el caso de un campo solenoidal? Es el campo magnético. El campo eléctrico, acuérdense, era conservativo y rotacional. El campo eléctrico estático, ¿sí? Y el campo magnético estático era solenoidal. Entonces quiere decir que este campo magnético estático sí podría ser representado como el rotacional de una función vectorial, asimismo. En este caso era la función, ¿sí?, de potencial, pero en este caso es una función vectorial, ¿sí? Esto básicamente, esto es vectorial. Y esto es lo que pasaba con el campo magnético, ¿sí? Entonces, eso tengámoslo en cuenta. ¿Por qué? Porque la suma de estas dos, ¿sí?, era lo que nos daba, o lo que matemáticamente se llama el teorema de Helmholtz, ¿sí? Que ya lo... Helmholtz, que algo de esto ya habíamos conversado, ¿sí?, cuando estuvimos estudiando los campos magnéticos, ¿sí? Básicamente, qué es lo que me dice el teorema de Helmholtz? Si tenemos una función f que no sea rotacional, ¿sí? ¿Sí? O tenemos esta misma función que además tampoco es solenoidal, ¿sí? Porque miren, si tenemos un campo conservativo, solamente encontramos la función potencial y lo resolvemos. Si tenemos un campo solenoidal, encontramos la función potencial vectorial y lo resolvemos, ¿sí?, determinando cuánto valen estas funciones. Pero ¿qué pasa un campo que no cumpla estas dos condiciones? Que sería un campo el más general de todos, ¿sí? Estos son casos específicos. Pero un campo, el más general, es aquel que no cumple ninguna de estas dos condiciones. Quiere decir que no puede ser expresado como cualquiera de estas funciones, ¿sí? Si es que esto sucede, es decir, si este campo F es no conservativo, ¿y qué ejemplo ya habíamos visto de campo no conservativo? Era la fuerza electromotriz, es decir, el voltaje que se produce por efecto de la ley de Faraday. Ese es un campo eléctrico no conservativo, ¿sí? Y es un campo variable en el tiempo, ¿sí? Y que la divergencia sea distinta de cero también. El campo eléctrico, su divergencia es distinta de cero, es decir, este es un campo no solenoidal. Es decir, estas dos son características de un campo eléctrico variable en el tiempo, ¿sí? En este caso, f se lo puede expresar como la suma de dos funciones vectoriales, ¿sí? F se lo puede expresar como la suma de estas dos funciones vectoriales g y h, en donde las características de estas dos funciones, ¿sí?, que definen completamente el campo, es que g sea solenoidal y que h sea irrotacional, ¿sí? Entonces, las características de g, es que este g sea solenoidal,
o lo que es lo mismo, este G tiene que poder expresarse como la divergencia de G sea igual a 0, pero su rotacional, ¿sí?, sea distinto de 0. Y en cambio, la característica de H tiene que ser, donde H tiene que ser irrotacional. Irrotacional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que H debe cumplir con que su divergencia tiene que ser distinta de 0 y su rotacional tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Si esto cumple o si se cumplen estas dos características, ¿qué implica? Implica que nosotros a H lo podremos expresar como menos el gradiente de una función f, perdón, este sería g, ¿sí? G, aquí esta es la característica de g, para ponerlo acá, ¿sí? Estoy cambiando. Por lo tanto, g se podría expresar como el rotacional de A, ¿sí? Y h se podría expresar como menos el gradiente de una función f. ¿Cuál es la idea? La idea es que al final esta función f o este campo f, ¿sí?, se lo puede expresar como el rotacional de un potencial vectorial menos el gradiente de un potencial, ¿sí?, de un potencial escalar. Sí, al momento parece todo ser matemática, pero ya tenemos que irlo relacionando con nuestra parte eléctrica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El campo eléctrico variable en el tiempo es un campo eléctrico que es no conservativo, es decir, que su rotacional es distinto de 0, y además es no solenoidal. Y si no lo pueden ver, recuerden las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Miren las características de E. Su rotacional distinto de 0, ¿sí? Y su divergencia distinta de 0, ¿sí? Entonces voy a copiarme estas dos ecuaciones, solamente para que lo relacionen con lo que matemáticamente estamos haciendo aquí, ¿sí? Tenemos que, lo voy a poner aquí, bueno, tenemos que el rotacional de E es igual a menos la derivada de B respecto del tiempo, y la divergencia de E también lo voy a poner, simplemente voy a reemplazar el valor de D, ¿sí?, es rho sub B sobre épsilon, ¿sí? Entonces miren, ¿qué pasa con el campo eléctrico variable en el tiempo? Nuevamente, voy a nuevamente revisar la ecuación. Rotacional de E menos la derivada de B respecto de T, y divergencia de D es igual a rho sub B. El rotacional de E menos derivada de B respecto de T, es decir, el rotacional es distinto de 0, primera cosa, por lo tanto E no es conservativo. Adicionalmente, la divergencia de E es igual a la densidad volumétrica sobre la permitividad. Por lo tanto, la divergencia de E también es distinta de 0, es decir, el campo eléctrico variable en el tiempo es no solenoidal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que este campo eléctrico ya no es como el que teníamos, como el estático, que solamente lo podíamos representar como menos la divergencia de la función de potencial eléctrico, ¿sí? Porque resultaba que el campo eléctrico estático era conservativo, en el campo eléctrico variable en el tiempo no lo es. Por lo tanto, debemos buscar qué sucede con este campo eléctrico. Entonces, allí entra este teorema, ¿no? Nos dice que si un campo vectorial cualquiera, cumple con estas condiciones, debemos ser capaces, o es posible representarlo como la suma de dos funciones vectoriales, ¿sí? Dos funciones vectoriales que tienen esta característica. Primero, uno de ellos es solenoidal y el otro es irrotacional. O lo que es lo mismo, un campo vectorial no conservativo y no solenoidal puede ser representado como la suma de un campo solenoidal más la suma de un campo irrotacional, ¿sí?
Entonces, la característica de campo solenoidal es que se lo puede expresar como el rotacional de una función de potencial vectorial, y la característica de un HI rotacional es que puede ser expresado como el gradiente de una función de potencial escalar. Por lo tanto, esta función o este campo vectorial puede ser o debe representarse como el rotacional de una función potencial vectorial menos el gradiente de una función potencial escalar. Es decir, si aplicamos esto aquí, nos dice que este campo E deberíamos ser capaces de representarlo como el rotacional de una función potencial escalar, que la voy a llamar A por ahora, ¿sí? Menos el gradiente de una función escalar, que yo la puedo llamar por ahora B, que es lo que nosotros conocemos. Más adelante vamos a ver exactamente qué valores tienen. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no tiene una componente solamente debida al gradiente del potencial eléctrico, sino que tiene las dos componentes. Tiene el gradiente del potencial eléctrico y el rotacional del potencial magnético, ¿sí? Es decir, si ahora queremos calcular el campo eléctrico utilizando potenciales, necesitamos conocer ambos potenciales, ¿sí? Y matemáticamente resulta que después nos damos cuenta de que estos potenciales también están relacionados. Así como cuando hicimos el ejemplo, ¿sí? Recuerden el ejemplo que hicimos, en donde conocíamos E y íbamos operando sobre E en función de las leyes de Maxwell, encontramos B, H y D. ¿Sí? Va a resultar ahora que si yo conozco A, puedo operar sobre A y voy a encontrar V. Y si conozco A y V, puedo encontrar E. ¿Sí? Entonces, al final resulta que si yo solamente puedo calcular A, podré calcular todo lo demás. Y eso es lo que hacen los programas como FEM. FEM calcula A y luego calcula V, E y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, esta es la idea de que empecemos revisando primero el teorema de Helmholtz y luego vayamos hacia su aplicación para el campo eléctrico variable en el tiempo. ¿Sí? Preguntas hasta ahora. Preguntas. No hay preguntas. Bueno, entonces entiendo que está claro. ¿Sí? De todas maneras, esto es un tema matemático. Todavía no hemos respondido cómo se definen V y A para campos electromagnéticos. Lo que sí hemos respondido es cómo se calcula E en función de V y A. Y ya sabemos que viene algo así. ¿Sí? Nos falta todavía determinar cómo es V y A o qué relación hay entre ellos. ¿Sí? Entonces, recordemos entonces nuevamente qué pasaba con los potenciales. ¿Sí? Recuerden que teníamos potenciales escalares, ¿sí? Potenciales escalares que están relacionados con esta parte de aquí. Y tendremos también potenciales vectoriales que están relacionados con la otra parte, ¿no? Entonces, respecto de los potenciales escalares, acuérdense que teníamos potenciales escalares tanto para el campo eléctrico, ¿sí? Ya lo vimos, y también teníamos potenciales escalares para el campo magnético. Esto, ¿sí? Cuando los campos eran estáticos, ¿sí? Estáticos. Y básicamente para el eléctrico era V, para el magnético era V sub M. Pero, ¿qué nos dicen nuevamente? ¿Qué nos dicen nuestras ecuaciones de Maxwell? ¿Sí? Respecto del uso de los potenciales escalares. Nuestras ecuaciones de Maxwell nos dicen, básicamente, ley de Faraday, que ya la acabamos de estudiar, ¿sí? Y ley de Ampère, que también la estudiamos, ya la ley de Ampère modificada. La ley de Faraday me dice que el rotacional de E es igual a menos derivada de B respecto de T, y el rotacional de H es igual a J más la derivada de D respecto de T. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el campo eléctrico ni el campo magnético, ninguno de los dos es un campo conservativo. ¿Sí? Es decir, lo que me está diciendo las ecuaciones de Maxwell es que en general
en general no se puede usar potenciales, ¿sí?, escalares. Es decir, no podemos expresar E y H solamente en función de potenciales escalares. ¿Por qué? Porque resulta que los campos no son conservativos, ¿sí? Primera cosa, primera regla general. En general no se puede usar. Sin embargo, pueden existir casos particulares, ¿sí? ¿Cuáles serían nuestros casos particulares? Casos particulares, ¿sí? Es decir, en ciertos casos podría suceder, primero, ¿sí? ¿Qué pasa si la derivada de b respecto del tiempo es igual a 0? ¿Sí? Si eso ocurre, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría que el rotacional de E es igual a 0 y por lo tanto nosotros en este caso sí podríamos calcular E como menos la divergencia o el gradiente de la función de potencial. Solamente cuando la derivada de B sea distinta de 0. Es decir, cuando tengamos un campo magnético constante, campo magnético de magnitud constante, si ese es el caso, buenísimo, al campo eléctrico lo podemos expresar de esta forma. En el caso general no, ¿sí? ¿Y cuál sería el otro caso particular? ¿Sí? El otro caso particular sería 2, sería que J sea igual a 0 y que la derivada de D respecto de T sea igual a 0. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, pues en este caso nos quedaría que el rotacional de H se hace 0 y por lo tanto nosotros podríamos expresar H como menos la divergencia del potencial magnético escalar. Este caso lo habíamos visto, J igual a 0 quiere decir que no hay corriente en la zona en donde estamos evaluando, pero sí existe un H y que básicamente la densidad de flujo eléctrico sea constante. ¿Sí? Que existe un campo eléctrico constante. Si eso ocurre, podríamos, ¿sí?, calcular H como menos la divergencia de un campo de una función de potencial magnético escalar. Esto de aquí yo se los había mencionado. Bueno, esto es básicamente el caso de circuitos con corriente continua, ¿sí? Corriente continua. ¿Por qué? Porque acuérdense que la corriente continua produce campo magnético estático, ¿sí? Y cuando tenemos campo magnético estático, B no varía con el tiempo, podemos determinar esto, ¿sí? Y este caso, ¿sí?, a veces se puede aplicar al caso de imanes permanentes. ¿Por qué imanes permanentes? Porque en los imanes permanentes no existe corriente, no hay una fuente de corriente, no utilizamos ni bobinas, nada, ¿sí? Y adicionalmente en un imán permanente no necesariamente está definido o no tiene sentido hablar de un campo eléctrico variable en el tiempo, ¿sí? Entonces, estos serían campos de aplicación típicos de estos casos particulares, ¿sí? Eso respecto de lo que serían los potenciales escalares, ¿sí? Ahora, respecto de lo que serían los potenciales vectoriales, ¿sí? ¿Cómo quedaría con el caso de potencial magnético, básicamente? Potencial magnético vectorial. ¿Qué tendríamos para estos campos magnéticos? Sí, en primer lugar, veamos qué nos dicen asimismo las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? Para utilizar el potencial magnético vectorial, recuerden que solamente necesitamos que la divergencia del campo sea igual a 0. ¿Sí? ¿Y qué resulta? Resulta que en estas ecuaciones de Maxwell nos dicen esto. Nos dicen que la divergencia de B es igual a 0. ¿Sí? Lo que nos está diciendo que para el campo el magnético sí sigue funcionando o todavía continúa funcionando esta característica de que podemos utilizar potencial magnético vectorial. Básicamente nos está diciendo que B sí puede ser expresado como el rotacional de esta función potencial magnético vectorial. Primera cosa importante, ¿sí? Es decir, aun cuando estemos hablando de campos magnéticos
variables en el tiempo, todavía podremos utilizar el potencial magnético vectorial. Y por eso en su momento, recuerden que cuando les expliqué algo del potencial magnético vectorial, les decía, este es mucho más general que el escalar. Y lo vamos a utilizar más adelante. Bueno, aquí está el por qué lo podemos utilizar. Entonces, si utilizamos esto, nosotros podemos sustituir, ¿no? Sustituyendo en ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? Vamos a utilizar o vamos a sustituir esta relación de que B es igual a la divergencia de H. ¿Sí? Entonces, en las ecuaciones de Maxwell, acuérdense, tenemos nuevamente ley de Faraday y tenemos la ley de Ampère. ¿Qué me dice cada una de ellas? La ley de Faraday me dice que el rotacional de E es igual a menos la derivada de B respecto de t, y aquí tenemos que el rotacional de h es igual a j más la derivada de d respecto de t. ¿Cuál es la idea? Reemplazo esto aquí. ¿Y qué me queda? ¿Qué obtengo? Obtendría que el rotacional de E es más que menos la derivada parcial del rotacional de A respecto del tiempo, ¿sí? Y aquí, ¿qué obtengo? Obtengo que el rotacional de A sobre nu es igual a J más la derivada de D respecto de T. ¿Sí? He reemplazado nada más el valor de B acá, en ambas ecuaciones, ¿sí? Entonces, miren, una cosa ya interesante, ¿sí? Es que tengo una ecuación en donde E se está ya relacionando con A, ¿sí? Es decir, ya empieza a aparecer esta parte de aquí, que antes no lo sabíamos, antes solo conocíamos esto, ¿sí? Ahora ya empieza a aparecer esto de acá, ¿sí? Entonces, veamos en dónde aparece la parte aquí que nos sobra, ¿sí? Esta ecuación 1, ¿sí? 1 puede expresarse como, ¿sí? Básicamente, ¿cómo podría yo expresar 1? Puedo decir que el rotacional, ¿sí?, de E es igual. Miren que el rotacional, acuérdense la definición de rotacional. El rotacional es un operador sobre las dimensiones X, Y y Z. Mientras que la derivada es solamente respecto de la variable t. Y este a, entonces, puede variar con las dimensiones o puede variar con el tiempo. Siendo así, el rotacional yo lo puedo poner afuera o lo puedo poner dentro, ¿sí? Es decir, puedo sacar el rotacional afuera y primero calcular la derivada respecto del tiempo de a y luego calcular el rotacional, ¿sí? Es decir, puedo cambiar simplemente el orden de los operadores. Puedo decir el rotacional de menos la derivada parcial de a respecto del tiempo. ¿Sí? Si ustedes ven, entonces, ¿qué tengo? Tengo rotacional de un lado y tengo rotacional del otro lado, ¿sí? Es decir, yo puedo calcular el rotacional de E menos, bueno, en este caso sería más, la derivada parcial de la función de potencial vectorial, y esto tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces, esto, recuerden con lo que estuvo pasando acá arriba, ¿sí? En donde yo tenía que el rotacional de F es distinto de 0, y la divergencia de F es distinta de 0, ¿sí? Es decir, yo tengo lo de acá, o lo puedo poner de la siguiente manera. Esto es similar a decir que el rotacional de F es igual a 0. Por lo tanto, a F yo lo puedo expresar como menos la divergencia de una función escalar, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy sacando el rotacional de esto que yo llamo, o que yo lo puedo representar como un F. Es decir, todo esto se va a hacer 0. Por lo tanto, estas dos pueden ser expresadas como
como el menos gradiente de una función de potencial, ¿sí? O lo que es lo mismo, yo a esto puedo decir, ¿sí? O puedo concluir, por tanto, que f, ¿sí? Que es igual a e más derivada de a respecto del tiempo, ¿sí? Es igual a menos una función de gradiente, que yo la voy a llamar v. Y con esto ya obtengo lo que ya les venía anticipando, ¿no? Ahora yo sé que el campo se lo podrá expresar como menos la derivada respecto del tiempo de t menos el gradiente de una función de potencial. ¿Sí? Que esta sería la forma, ¿sí? Indicada por el teorema de Helmholtz. ¿Sí? Primera ecuación importante. Miren cómo se puede calcular el campo eléctrico ahora en función de nuestros potenciales. Sino que ahora ya le podemos poner un nombre, ¿no? Yo sé de dónde sale este A. Este A viene del potencial magnético vectorial. Y este V será mi potencial escalar. ¿Sí? Aquí arriba yo les dije, bueno, acuérdense más o menos y recuerden que debería quedar algo similar a esto. ¿Sí? Pero ahora ya está demostrada cuál es la forma que tiene el potencial eléctrico, ¿sí? Utilizando el teorema de Helmholtz, ¿sí? Entonces ahora el potencial eléctrico lo puedo calcular de esta manera, ¿sí? Yo sobre esto también puedo operar para poder encontrar el valor o la definición, ¿sí? O la ecuación que me permitirá calcular el gradiente, o perdón, la función potencial magnético vectorial, ¿sí? Entonces, ¿para eso qué hago? ¿Qué hice primero? Lo primero que hice fue reemplazar B en la ley de Faraday y operar. Y obtuve esta expresión de E. Ahora, esta expresión de E, yo la puedo reemplazar en la ley de Ampère, porque aquí tengo derivada de D respecto de T, ¿sí? Y con eso ya me quedaría A en función de A, ¿sí? Entonces, hagámoslo para que lo puedan ver. Y con eso ya tendría la forma o la ecuación de Laplace o de Poisson que me permita calcular A, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el paso que me queda? ¿Sí? Este lo voy a llamar 2, ¿sí? Reemplazando 2 en la ley de Ampère, ¿sí? Reemplazando 2 en la ley de Ampère. Acuérdense que la ley de Ampère era que el rotacional de H es igual a J más derivada parcial de J respecto del tiempo. Y tal como la teníamos hasta hace un momento, este lado de acá, ¿sí? Recuerden que lo que reemplacé me quedaría el rotacional del rotacional de A sobre nu, ¿sí? Entonces esto me quedaría igual a 1 sobre nu por el rotacional de A. ¿Y esto qué sería igual? Sería igual a J más, ahora sí reemplazo el valor de E aquí en la derivada parcial. Me quedaría la derivada parcial respecto del tiempo de D, ¿sí? D, acuérdense, es epsilon E, entonces sería epsilon multiplicado por menos el gradiente de A respecto del tiempo menos, perdón, la derivada parcial de A respecto del tiempo menos el gradiente de V. Y voy a operar sobre esta expresión que me queda aquí. Nuevamente, ¿cuál es la idea? La idea es que ya tengo todo en función de A, ¿sí? Aquí está A, tenemos un potencial, es decir, habrá una relación entre los potenciales. ¿Y cuál sería la fuente de todo? La corriente, ¿sí?
Esta sería, digamos que la forma, ¿sí? La forma general, o lo que nosotros deberíamos resolver, ¿sí? De forma general. Podemos hacer ciertas simplificaciones recordando el tipo de material, ¿sí? Entonces, si se considera un material, si el material cumple con todas estas características, ¿se acuerdan que hablábamos de que sea lineal, que sea homogéneo y que sea isotrópico? Isotrópico, ¿sí? Estas palabras, lineal, homogéneo, isotrópico, matemáticamente se resumen en que el valor de nu sea constante y el valor de epsilon sea constante, ¿sí? ¿Para qué hacemos eso? Bueno, para poder ir sacando los valores de E y de nu de estos operadores. ¿Sí? En el operador de variación respecto del tiempo, no sería usualmente un problema, la permitividad. Pero aquí tenemos el rotacional de nu, y nu, si ustedes recuerdan, por ejemplo, en FEM, la permeabilidad puede variar, ¿sí? Con las dimensiones, es decir, si tenemos, por ejemplo, un cubo, dependiendo del tipo de material, ¿sí? Puede ser de que el valor de aquí, en esta zona, nu sea muy alto, ¿sí? Y cuando me voy a la zona de acá atrás, nu sea bajo, ¿sí? Es decir, nu podría ser una función de la posición. Y lo mismo podría pasar con epsilon, también podría ser una función de la posición. Sí, ese sería el caso más general, y cuando eso sucede tendríamos que resolver toda esta ecuación. Pero tratemos de llegar a una ecuación un poco más sencilla primero de entender, ¿sí? Y luego también a un caso más general, bueno, no más general, sino un caso tal vez más típico, ¿sí? En donde nu y E son constantes. ¿Qué quiere decir? Que tenemos el mismo material. Si este es hierro, se esperaría que en la estructura del hierro el nu sea lo mismo a lo largo de todo el cubo de hierro, por ejemplo, o a todo el cubo de vidrio, la permitividad siempre sea la misma. ¿Sí? A ese tipo de material nos estamos enfocando. Cuando eso ocurre, ¿qué podría yo hacer? ¿Sí? Este nu lo puedo sacar del rotacional y lo podría mover hacia acá, ¿sí? Es decir, me quedaría básicamente el rotacional del rotacional de A es igual a este nu que está aquí, lo tengo que multiplicar aquí, me quedaría nu j más, si ustedes se fijan, aquí el epsilon lo puedo también sacar al ser constante, por lo que me quedaría aquí nu multiplicado por epsilon, ¿sí? Y podría dividir, ¿sí? O podría operar sobre cada uno de estos términos, ¿no? Sería aquí la derivada segunda de A respecto de T, aquí con signo negativo. Y aquí también sería con signo negativo, nu epsilon, ¿sí? La derivada respecto del tiempo de la divergencia de B. ¿Sí? Esta es una identidad vectorial que sería el rotacional del rotacional, ¿sí? Y esta derivada o esta identidad vectorial, ¿sí? Tenemos identidad vectorial, ¿sí? Esta identidad vectorial que el rotacional del rotacional de una función f, ¿a qué es igual? Es igual al gradiente de la divergencia de f menos el laplaciano de f. ¿Sí? Entonces aplico esta propiedad o esta identidad vectorial y ¿qué obtengo? ¿Sí? Obtendría lo siguiente, ¿no? Tendría que el gradiente de la divergencia de A menos el laplaciano de A sería nu j menos nu epsilon, la segunda derivada de A respecto del tiempo, ¿sí? Aquí es tiempo al cuadrado, ¿no? Menos
Aquí dense cuenta nuevamente, ¿sí? Que la divergencia y la derivada parcial, asimismo se operan sobre diferentes parámetros. Esto opera sobre las dimensiones y esto opera respecto al tiempo, ¿sí? Entonces yo puedo cambiar, ¿no? Puedo decir aquí la divergencia de nu epsilon, la derivada de b respecto de t. En este caso no habría ningún problema, ¿sí? ¿Qué pasa? Miren qué tenemos aquí, ¿okay? Aquí tenemos la divergencia de A, ¿sí? Y yo de A, ¿qué conozco? Yo de A conozco esto. De A conozco su rotacional. Y sé que el rotacional de A vale B, ¿sí? Es decir, como A es una función vectorial y si yo le aplico a ese A el mismo teorema de Helmholtz, quiere decir que mi A, ¿sí?, debe conocerse el rotacional y su divergencia, ¿sí?, para que esté completamente definido. Entonces, ¿qué se conoce? ¿Qué se conoce de A? Se conoce que el rotacional de A es igual a B. Esto ya lo conocemos, pero todavía no sabemos cuánto vale la divergencia de A. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que A todavía no está completamente, ¿sí?, definido. Eso es lo que me está diciendo, ¿sí? Acuérdense que para conocer completamente la función A, el teorema de Helmholtz me dice que tiene que conocerse su rotacional y su divergencia. Y su divergencia todavía no se conoce. Entonces, en este punto, para simplificar la solución del problema, yo puedo definir cuánto vale la divergencia, ¿sí? Y a esa definición es lo que se suele llamar las transformaciones de contraste. ¿Qué hacen estas transformaciones de contraste? ¿Sí? Esta es una de las transformaciones de contraste que se le llama de Lorentz, ¿sí?, o en inglés se la conoce como transformación de contraste de Lorentz-Gauge, ¿sí? Tenemos dos formas de expresar estas transformaciones de contraste. La primera es esta que es de Lorentz, que me dice que la divergencia de A es igual a menos nu epsilon, la derivada de B respecto de T. Y otra típica transformación de contraste que se suele utilizar es lo que se llama la transformación de Coulomb. ¿Sí? Y esta transformación, ¿qué me dice? Que la divergencia de A sea igual a 0. Nosotros hemos estado utilizando esta hasta ahora en los campos estáticos, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, bueno, no lo tengo en qué clase lo vimos. Déjenme ver. 13, 16, 19, aquí está la ecuación. Miren el teorema nuevamente. Flujo rotacional, ya potencial, bueno, aquí están los potenciales magnéticos. Aquí miren. Sí, sí, miren aquí. Cuando estábamos en los potenciales escalares, nosotros decíamos que este se haga 0. Y yo no les explicaba directamente, sino que les decía, se haga 0, ¿para qué? Para que esta parte de la ecuación se haga 0 y nos quedaba la ecuación de Poisson, ¿sí? Utilizábamos lo que se llama la transformación de contraste de Coulomb. Y esa funciona muy bien para los campos eléctricos y magnéticos estáticos. Pero miren el campo que nosotros tenemos ahora, ¿sí? Tenemos esta ecuación en donde no sabemos qué hacer con este término. Entonces, ¿qué puedo hacer?
¿Qué pasa si yo digo, este término lo igualo al de acá? ¿Sí? ¿Qué logro con eso? Que estos dos términos se eliminen. ¿Y qué me va a quedar? Una ecuación en donde A varía con las dimensiones y también con el tiempo. Y eso es una ecuación de onda. Si hubiera hecho que esto se haga cero, todavía me queda una función que depende de otra función que sería el potencial escalar, haciendo que sea complicado o difícil resolver porque no conozco nada de la de acá y encima tengo que resolver A. ¿Sí? Entonces, para el caso de los campos variables en el tiempo, se utiliza esto, ¿sí? Para campos electromagnéticos. Sí, miren, la divergencia de A la defino como menos nu E derivada de B respecto de T. Y esa es la definición que yo le doy para así cumplir con el teorema de Helmholtz y dejar A completamente definida. Cuando hago esto, ¿sí? Si yo aplico Lorentz Gauch, ¿cómo me quedaría? ¿Sí? Entonces, aplicando eso, aplico esta definición en la ecuación de acá arriba. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría la divergencia de menos nu epsilon, la derivada de b respecto de t, ¿sí? Menos Laplaciano de a es igual a nu j menos nu epsilon, la segunda derivada de a respecto del tiempo, menos la divergencia de nu epsilon derivada de b respecto de t, ¿sí? Y estos dos términos se van a simplificar, ¿sí? Entonces, hago más pequeño solamente para que lo vean. Esta era la ecuación original. Aplico esto que se denominan las transformaciones de contraste, en donde lo que estoy haciendo es definiendo la parte de A que me faltaba, que era su divergencia, la reemplazo y consigo que estos dos términos se simplifiquen, ¿sí? Por lo tanto, ¿a qué conclusión llego? ¿Sí? Básicamente, la conclusión a la que llego es la siguiente. Sí, me quedaría que menos el gradiente de A es igual a nu j menos nu epsilon, la segunda derivada de A respecto del tiempo. Sí, y esta es la ecuación que me interesa. ¿Por qué digo que esta es la ecuación que me interesa? En primer lugar, esto de aquí ya me da la forma de calcular A. Porque miren, me da A en función de J. Es decir, esto es una ecuación de Poisson. Yo puedo resolver esta ecuación y obtener A. Una vez que obtenga A, puedo calcular V mediante la transformación de Lorentz. ¿Sí? Calculo la divergencia de A y luego integro y calculo V. Como ya tengo A, puedo calcular también B, porque B es el rotacional de A. Y luego calculo la derivada de A y de A también calculé V y ya calculo E. ¿Sí? Entonces miren que solamente conociendo o resolviendo esta ecuación de Poisson ya tengo prácticamente definido todas las variables de campo electromagnético. Tengo calculado E, D, H y B, solo calculando o resolviendo esta ecuación. ¿Sí? Esto sería también una forma equivalente, ¿sí? De las ecuaciones de Maxwell. ¿Por qué quiero decir que es una forma equivalente? Porque si resuelvo esto y luego voy sobre calculando lo demás, estoy resolviendo o estoy aplicando las leyes de Maxwell. Recuerde que para calcular esto partí de las mismas leyes de Maxwell, apliqué la ley de Faraday y luego la ley de Ampère y llegué a lo mismo.
¿sí? Es decir, esta es una forma equivalente de las ecuaciones de Maxwell. Ahora, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos un gradiente, perdón, un laplaciano, ¿sí? El laplaciano se calcula sobre una función vectorial, es decir, esto se resume en tres ecuaciones vectoriales, ¿sí? Es decir, perdón, en tres ecuaciones escalares, ¿sí? Tenemos que aquí tres ecuaciones escalares. Es decir, ¿esto a qué sería igual? A menos la segunda derivada de a de x respecto de x al cuadrado más, bueno, aquí sería menos la segunda derivada de a de y respecto de y al cuadrado menos la segunda derivada de a de z al cuadrado es igual a nu de jx menos nu de jy menos nu de jz menos nu epsilon multiplicado por la derivada parcial de a de x respecto de t más la derivada parcial de a de y respecto de t y más la segunda derivada de a de z respecto de t. ¿Sí? Y estas se convierten en tres ecuaciones. Todos los x hacen una ecuación, todos los y hacen otra ecuación y todos los z hacen otra ecuación. Es decir, tenemos tres ecuaciones escalares. ¿Sí? Y además, esto de aquí no es más que, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer? Resolver para A. ¿Sí? Primera cosa, resolvemos las tres ecuaciones, sumamos sus resultados y obtenemos A. ¿Sí? Y luego, ¿qué tenemos que hacer luego? ¿Sí? Y luego, básicamente, ¿cómo se calcularía? No sería menos la derivada respecto del tiempo del rotacional de A. Fácil. ¿Sí? B no sería más que el rotacional de A. ¿Sí? H sería 1 sobre nu, el rotacional de A. Y finalmente D sería igual menos epsilon, la derivada respecto del tiempo, ¿sí? Del rotacional de A. Y ya está, con eso hemos resuelto todos estos. ¿Sí? Y algo más que ahora tal vez no lo ven, pero ya lo veremos en la siguiente clase, sería el próximo miércoles. ¿Esto de aquí qué es? Esto de aquí es una ecuación de onda. ¿Sí? En este caso, ecuación de onda no homogénea. ¿Sí? Una ecuación de onda no homogénea, ¿cómo se expresa? La segunda derivada de A respecto de t al cuadrado menos c al cuadrado laplaciano de A es igual a una función f. Entonces miren, aquí tenemos el menos, este de aquí lo pasamos al otro lado, ¿sí? Me quedaría la derivada de A respecto de t. ¿Sí? Si ustedes se fijan, para llegar a esta misma ecuación de onda no homogénea, tendríamos que aquí a esto sacarle la raíz cuadrada, ¿sí? Y en este caso, A, acuérdense que A es un vector que depende de R y de T. Esta ecuación de onda homogénea, ¿qué se convierte? La derivada parcial de esta función que depende de la posición del tiempo respecto del tiempo al cuadrado. El laplaciano de una función f que depende de R y de T. ¿Sí? Y esta es una función f que depende de R y de T. ¿Sí? Es decir, al final lo que tenemos que hacer nuevamente es resolver una ecuación de onda, o lo que es lo mismo, los potenciales o el potencial magnético vectorial es una onda. ¿Sí? Es decir, sería también una onda electromagnética. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Sí? Y finalmente, se puede probar que la solución para este sistema, ¿sí? Cuando era un sistema que no variaba en el tiempo, ¿cuál era la solución de esto? ¿Sí? Más bien, solución para el caso
estático. Sí, para el caso estático, la solución, ¿cómo la teníamos? A es igual a la integral de nu j dv, ¿sí? 4pi r. ¿Cuál es el tema? Nuevamente observen que ahora nosotros lo que hemos hecho en este caso para convertirla en ecuación de onda es a este dejarlo solo, ¿no? Y este nu j es esta función f que depende del tiempo y de la posición, ¿sí? O lo que es lo mismo, la solución para nuestro caso, ¿sí? Para nuestro caso estático, ¿sí? Para el caso estático, aquí teníamos un j que era una función de r solamente, ¿se acuerdan? Ahora, para nuestro caso general, a sería la integral a sí mismo de nu, yo lo voy a poner encerrado aquí, j sobre 4pi r dv. ¿Qué significa que este j esté encerrado? ¿Sí? Básicamente lo que me está diciendo es que este j va a depender del tiempo y de la posición. ¿Sí? Entonces, la explicación para esto, la explicación para este tema de aquí. Listo. Entonces, ahora se la doy. ¿Sí? Y lo voy a escribir aquí abajo. Bien, antes de continuar, ¿tienen preguntas? O si no, tomémonos 5 minutos. ¿Sí? Nos tomamos 5 minutos y continuamos. Si tienen preguntas, levantan la mano, o si no, a las 10:25 continuamos. Fernando. Sí, buenos días. Una pregunta. Disculpe, en la ecuación de onda no homogénea que nos dio aplicando la ecuación de Lorentz, nu y epsilon aún siguen trabajando con los materiales lineales, isotrópicos y homogéneos. Entonces ahí podríamos considerar que nu y epsilon son constantes o ya cambiaría el análisis. No, de hecho, esta ecuación fue derivada considerando que nu y epsilon son constantes, ¿sí? Es decir, si no fueran constantes, tendríamos que calcular el rotacional de nu, en donde nu es una función del espacio, ¿sí? Y epsilon también lo puede ser, ¿sí? Entonces, no podríamos dar los pasos que dimos a continuación, sino que necesariamente primero se tendría que resolver este rotacional aquí adentro, ¿sí? Por eso les mencioné que este es el caso general. Sí, si tenemos un nu que varía con el espacio o un epsilon que varía con el espacio, sí, definitivamente tenemos que resolver esto, ¿no? Si calculamos, bueno, matemáticamente calcular el rotacional de nu nos va a dar luego unas funciones, ¿sí? Es decir, aquí tendríamos una función nu o derivada de nu respecto de x, derivada de nu respecto de y así sucesivamente. Y todo lo demás que sigue aquí, ¿sí? Es decir, sería algo variable. Si ya consideramos que el material es lineal, homogéneo, isotrópico, esta ecuación que tenemos acá, que es una ecuación de onda, es asumiendo que el material es homogéneo, lineal e isotrópico. Es decir, que este potencial magnético vectorial se ¿cómo decimos? Se transmite, ¿sí? A través de este material que tiene estas características, ¿sí? Bien, muchas gracias. Bien. Listo, continuamos 10:25, ¿sí? Ah, alguien más creo que tenía la mano levantada. No. Continuamos 10:25.
Bien, continuemos. Entonces, este era el caso estático, ¿sí? Lo voy a borrar porque era una explicación, y esta sería la solución, ¿sí? A esta solución se le denomina potencial retardado, ¿sí? Potencial retardado. Y ya, como les mencioné, les voy a explicar qué significaría el valor de retardado y qué relación hace aquí con J, en donde nuevamente J es una función de la posición y del tiempo, ¿sí? Sin embargo, antes de continuar con el tema de los potenciales retardados, veamos qué sucede con la otra función que nos faltaba de potencial, ¿sí? Porque conocemos el valor de A, nos falta conocer el valor de V, ¿sí? Entonces, vamos con eso, ¿sí? Nuevamente, hicimos aquí el reemplazo de esta ecuación en la ley de Ampère, ¿sí? Es decir, hemos utilizado la ley de Faraday, la ley de Ampère, partiendo de la ley de Gauss para el campo magnético. Sí, me faltaría aplicar esta ecuación para el campo eléctrico, es decir, para la ley de Gauss del campo eléctrico, y con eso habría resuelto con las 4 ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Entonces, aquí recuerden que aquí estoy partiendo de ley de Gauss para campo magnético. Campo magnético. ¿Sí? La primera de las ecuaciones de Maxwell que utilicé. Primera S. Maxwell. ¿Sí? Luego, ¿sí? La aplico en la ley de Faraday. ¿Sí? Esta es la ley de Faraday. Es decir, tengo la segunda de las ecuaciones de Maxwell. Hola. ¿Sí? Y aquí lo estuve utilizando con la ley de Ampère, que sería, ¿sí?, la tercera ecuación de Maxwell. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Me falta todavía, ¿sí?, utilizar o reemplazar, ¿sí?, el valor de E, que estaba calculado como menos la derivada de A respecto de T, menos el rotacional de B, en ley de Gauss para campo eléctrico. ¿Sí? Esto es lo que nos hace falta. Y con eso, aquí estaría la cuarta de las ecuaciones de Maxwell. Y con eso habría utilizado en las 4 ecuaciones de Maxwell, asegurándome de que todo el conjunto de ecuaciones que estoy obteniendo sea o cumpla con lo que me dicen los postulados de Maxwell, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué me dice la ecuación de Maxwell? Me dice que la divergencia de D es igual a ρ sub B, ¿sí? Nuevamente, aplicando esto, ¿qué me quedaría? Me quedaría la divergencia de la permitividad multiplicada por menos la derivada respecto del tiempo del potencial magnético vectorial menos el gradiente de la función de potencial. Y esto sería igual a ρ sub B. ¿Sí? Nuevamente, si yo digo que con el mismo material, ¿sí?, lineal, ¿sí?, homogéneo e isotrópico, donde nu igual a constante y también epsilon igual a constante, ¿sí?, para poderlos sacar de esta ecuación, ¿sí?, de esta divergencia, ¿sí? Acuérdense que la divergencia también es un operador sobre las dimensiones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría la permitividad fuera, ¿sí? Y aquí la divergencia aplicado sobre menos la derivada parcial de A respecto de T, ¿sí?, menos epsilon, aquí tengo la divergencia del gradiente, la divergencia del gradiente de B, y esto es igual a la densidad volumétrica de carga, ¿sí?
Nuevamente, aquí los operadores se pueden intercambiar porque cada uno opera sobre diferentes variables, ¿sí? Entonces puedo tener aquí básicamente menos la derivada respecto del tiempo de la divergencia de A, ¿sí? Menos, ¿sí? La divergencia del gradiente. Acuérdense que eso por definición es el laplaciano, que es el laplaciano de B. Esto es igual a rho de B sobre epsilon, ¿sí? Lo que he hecho es los epsilon moverlos acá, ¿sí? A esto puedo cambiarle si quieren de signo. Aquí le pongo positivo, positivo, negativo, ¿sí? Y acuérdense que aquí tengo la divergencia de A, ¿sí? Y esta divergencia de A, según yo utilicé y definí a la divergencia de A según esta Lorentz Gauss o transformación de contraste, en donde dije que la divergencia de A va a ser igual a menos mu epsilon, la derivada de B respecto de tiempo, ¿sí? Porque la utilicé aquí arriba, ¿no? Utilicé la transformación de Lorentz, ¿sí? Para poder obtener esta ecuación, y tengo que ser coherente. Y aquí también, si yo tengo la divergencia de A, debo utilizar la misma transformación, ¿sí? Porque estoy trabajando con el mismo set de ecuaciones. Bajo esas consideraciones, ¿cómo me quedaría? ¿Sí? Me quedaría aquí básicamente la derivada respecto del tiempo de menos mu epsilon derivada de B respecto del tiempo, ¿sí? Más el gradiente de B es igual a menos la densidad volumétrica sobre la permitividad, ¿sí? Aquí simplemente me va a quedar al cuadrado, me quedaría mu epsilon, la segunda derivada de B respecto de T, más el gradiente de B es igual a menos divergencia de B de epsilon, ¿sí? O lo que es lo mismo, ¿qué ecuación obtengo? Menos el gradiente de B es igual a, ¿sí? Este le dejo de este lado, me quedaría rho de B sobre epsilon, ¿sí? Menos mu epsilon, la segunda derivada de B respecto de T, ¿sí? Esta es la otra ecuación, ¿sí? Y miren, tengo algo similar, ¿sí? Tengo aquí el gradiente de una función potencial vectorial, y aquí tengo el gradiente de una función escalar, ¿sí? Entonces, acuérdense que esta sería una ecuación, ¿sí? Entonces lo voy a borrar para dejarlo exactamente igual arriba, ¿sí? Las observaciones respecto de esta, ¿sí? Esta sería una ecuación escalar, ¿sí? A diferencia de aquí arriba, donde esta ecuación me representaba tres ecuaciones escalares, ¿sí? Aquí tengo una sola ecuación escalar, porque v es una función escalar, ¿sí? Tengo una ecuación escalar, ¿sí? Y básicamente, ¿qué me tocaría? Resolver, ¿sí? Resolver para v, y luego, ¿qué tengo que hacer? Y luego me quedarían los siguientes pasos, ¿sí? Calcular el gradiente de A como menos mu epsilon derivada de B respecto de T, respecto de T. Con esto ya tengo el gradiente, ¿sí? Y finalmente ya podría nuevamente calcular E como menos la de A respecto del tiempo, el gradiente de A, ¿sí? B igual gradiente, el rotacional de A. H no sería más que 1 sobre mu, el rotacional de A. Y D lo podría calcular como menos epsilon, la derivada respecto del tiempo del rotacional de A, ¿sí? Es decir, utilizando esta ecuación, también podría, ¿sí?, resolver el problema o las ecuaciones de Maxwell. Primero calculo esta función, luego tendré que dar un paso intermedio adicional en donde determino el gradiente, perdón, determino la función de potencial magnético,
¿sí? Y en función de esta función de potencial magnético vectorial, determinar todas las variables adicionales. Este de aquí, asimismo, ¿qué es? Es una ecuación de onda no homogénea. Ecuación de onda no homogénea. ¿Sí? Ecuación de onda no homogénea. Si ustedes se fijan, es prácticamente lo mismo que tenemos acá arriba. ¿Sí? Ecuación de onda homogénea, por lo tanto va a cumplir las mismas características que tenemos acá. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Que este V, o el potencial eléctrico escalar, es una onda electromagnética. Lo mismo que A. ¿Sí? Y asimismo, este también tiene una solución. ¿Sí? ¿Cuál sería la solución? Sí, la solución de esto se puede demostrar que V es igual a la integral de rho de B sobre 4pi epsilon r dB. ¿Sí? Nuevamente, aquí hay algo que explicar. ¿Qué es este rho de B? ¿Sí? Acuérdense que siendo esta una ecuación homogénea, quiere decir que este rho de B tiene que ser una función de la posición y del tiempo también. ¿Sí? Es decir, nos debe indicar cómo varía rho de B con el tiempo y con la posición. Nosotros estábamos hasta ahora acostumbrados a ver que la densidad volumétrica variaba solamente con la posición, pero ahora tendremos que saber que puede también variar con el tiempo. ¿Sí? La cantidad de carga va a variar con el tiempo. ¿Sí? Y en función de esto calcularemos este potencial. Entonces tenemos el potencial A, que como los mencioné, ¿sí? Este es un potencial retardado, este sería potencial magnético vectorial retardado, y este sería potencial eléctrico retardado. ¿Sí? Ejemplo, ¿sí? Aquí es más sencillo dar un ejemplo, ¿sí? Ejemplo, ¿a qué sería igual este rho de B? ¿Sí? Este rho de B sería, por tanto, una función rho de B que depende de la posición, ¿sí? Y también va a depender del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, rho de B puede ser igual a E a la menos E por el coseno de omega t. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? El tema es esto. Si estamos hablando de una onda tiene un tiempo de propagación. ¿Sí? Por lo tanto, cuando calculemos estos potenciales, tendremos que determinar qué tiempo se demora en propagarse esta onda. ¿Sí? Entonces, eso es lo que viene a continuación. ¿Sí? Simplemente para resumir, ¿cuáles serían los potenciales retardados? Y con esto terminamos. ¿Sí? Los potenciales retardados, tal como los hemos definido y como los hemos calculado, sería un V, que depende de la posición y del tiempo, que sería 1 sobre 4pi epsilon, la integral de la densidad volumétrica, que es una función asimismo de la posición y del tiempo, que yo lo voy a llamar el tiempo retardado y que se los voy a explicar ahora mismo, sobre la posición actual menos la posición donde estoy calculando, ¿sí?
con la derivada tercera respecto a la posición. Esta derivada tercera respecto a la posición está representando el volumen, ¿no? La derivada de volumen. ¿Sí? El potencial magnético vectorial, asimismo, es una función en cualquier lugar en el espacio, ¿no? En el espacio R, aquí prima, acuérdense que prima hace relación a la fuente, ¿no? R es cualquier punto del espacio, sería nu sobre 4pi, la integral de J, ¿sí? De R prima, el tiempo retardado, sobre R menos R prima, ¿sí? La derivada tercera de R, esto respecto de R prima, ¿sí? Que es el punto o es la fuente. Esos serían los potenciales retardados, ¿sí? Explicación de eso, ¿sí? Explicación de los potenciales retardados. Asumamos que tenemos un objeto, ¿sí? Este sería el objeto. ¿Sí? Esto sería un objeto cargado. ¿Sí? Y para estudiar el efecto del campo electromagnético, ¿sí? Aquí tengo un diferencial de carga. ¿Sí? En donde aquí está mi diferencial. ¿Sí? Rho de B. En donde este sería un diferencial, ¿sí? De carga, ¿sí? Y esto es la fuente, cualquiera dentro de este cuerpo o de este objeto cargado, ¿sí? Yo tengo aquí mi sistema u origen de coordenadas, ¿sí? Origen de coordenadas, ¿sí? Y por lo tanto, recuerden que desde el origen de coordenadas yo calculaba la posición del punto, ¿no? La posición de la fuente, y nosotros la llamábamos R' siempre. Y había un punto en donde queríamos calcular, ¿sí? En donde queríamos calcular el campo, ¿sí? Y claro, este punto también tiene su posición, ¿sí? Entonces, esta es la posición, punto, ¿sí? Y a este nosotros lo estamos llamando R, ¿sí? Por lo tanto, este vector que va desde la fuente hasta el punto donde estamos observando es el vector que nosotros llamamos R menos R', ¿sí? Que es el que estamos usando aquí. Al final es la distancia desde la fuente hasta el punto en donde estamos observando o donde queremos calcular nuestros potenciales retardados, ¿sí? Eso simplemente. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros tenemos un campo magnético que sale desde la fuente, es decir, desde la posición R', ¿sí? Que está dentro de nuestro objeto cargado, y un observador mide el campo a un tiempo t en este punto, ¿sí? Debido a que nuestro campo se propaga como una onda electromagnética y por tanto tiene una velocidad finita de propagación, es decir, se demora en llegar desde aquí hasta este punto. Y el observador está midiendo al tiempo t el campo, ¿sí? Quiere decir que hubo un retraso de tiempo para que dicho campo electromagnético viaje desde esta distribución de carga hasta el punto t. ¿Cuánto vale ese retraso de tiempo? ¿Sí? Entonces, el observador mide, ¿sí? Si lo mide al tiempo t, ¿sí? El campo electromagnético en moverse desde este punto hasta acá se demora R menos R' sobre
V, ¿sí? En donde V es la velocidad de propagación de la onda. ¿Se entiende? ¿Sí? Si yo mido en T, este tiempo se demoró en moverse el campo desde aquí hasta acá, o la onda desde aquí hasta acá. Entonces, si quitamos el retraso de tiempo respecto del tiempo en el que el observador midió, se obtiene el tiempo en el que efectivamente comenzó a propagarse dicho campo electromagnético. ¿Sí? Es decir, este es el tiempo en el que realmente se empezó a propagar el campo electromagnético. ¿Cuánto es este TR? Este TR sería el tiempo en el cual mide el observador menos el retraso de tiempo. R menos R' sobre V. ¿Sí? A este TR nosotros lo denominamos, ¿sí?, tiempo retardado. ¿Sí? O si nosotros lo expresamos de manera alternativa, podemos decir que la velocidad de propagación, ¿sí?, de dicho campo magnético, electromagnético, sería R menos R' sobre T menos TR. ¿Sí? Y a eso hace referencia, ¿sí?, estos TRs que están aquí. ¿Qué me está diciendo? Que el potencial en el tiempo T es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 con la densidad, en este caso, por ejemplo, la densidad volumétrica de carga, calculada en la posición R', pero al tiempo TR, ¿sí?, al tiempo retardado. ¿Sí? Y lo mismo está pasando con el potencial. El potencial es calculado en la posición R al tiempo T, ¿sí?, considerando la fuente, en este caso de corriente, pero en el tiempo retardado. ¿Sí? Y es por eso que estos potenciales se los llama potenciales retardados. ¿Sí? Nuevamente, volviendo al ejemplo que les puse hace un momento. Si yo digo, ¿sí?, ¿dónde está? Si yo digo, por ejemplo, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Si yo digo aquí, el rho sub, hazlo con otro color. Si yo digo el rho sub B es igual a E a la menos C de coseno de omega T. Este sería la densidad volumétrica de carga original, ¿sí?, a la menos C. Pero yo necesito calcular el potencial al tiempo T. ¿Sí? Para calcular el potencial al tiempo T yo tengo que utilizar la densidad volumétrica, ¿sí?, expresada como E a la menos R, el coseno, ¿sí?, de omega multiplicado por T menos R sobre V. ¿Sí? En donde básicamente este T tiene que ser reemplazado por el TR, es decir, el tiempo retardado. Y el tiempo retardado es este que está aquí. ¿Sí? Este de aquí es el tiempo retardado. ¿Sí? Tiempo en que el campo electromagnético tarda en propagarse desde un punto en la distribución de carga hasta el observador. ¿Sí? Y básicamente, ¿qué nos dicen estos potenciales retardados? ¿O qué son básicamente los potenciales retardados? ¿Sí? En palabras, ¿cómo los podríamos decir? Los potenciales retardados son, primero, ¿sí?, son potenciales electromagnéticos, ¿sí?, para campos electromagnéticos generados por corrientes eléctricas variables en el tiempo o distribuciones de carga variables en el tiempo en el pasado. ¿Sí? Potenciales no son más que son potenciales electromagnéticos para campos
electromagnéticos generados por corrientes eléctricas, ¿sí? Corrientes eléctricas variables en el tiempo o por distribuciones de carga variables en el tiempo. Sí, todas ellas en el pasado. Sí, primera cosa importante. Y en función de esto se entiende, por ejemplo, lo que hacen los astrólogos. ¿Por qué los astrólogos dicen estamos mirando el pasado? Sí, porque cuando ustedes miren en este tiempo una onda electromagnética emitida por una estrella, en realidad están obteniendo el potencial, ¿sí?, que produjo el campo que medimos ahora, ¿sí?, por una corriente o distribución de carga que ocurrió en el pasado. ¿Sí? Estamos viendo el resultado de algo que pasó antes. ¿Sí? Primera cosa importante. Segunda cosa, los campos electromagnéticos se propagan a la velocidad de la luz, ¿sí? De forma que existe un retraso, ¿no? Retraso en los campos. Y es por eso que hay instantes o hay una diferencia temporal entre la causa y el efecto, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ¿qué pasa con los satélites que viajan a la Luna o a Marte? ¿Sí? A pesar de que usan ondas electromagnéticas para la comunicación, ¿sí?, la comunicación entre la Tierra y estos satélites toma tiempo, ¿sí? Toma minutos para que una instrucción enviada desde el centro de control aquí pueda ser efectuada o se reciba en el satélite, sea en la Luna o sea en Marte, ¿sí? Debido a la propagación finita o la velocidad finita de propagación de, en este caso, las ondas de comunicación, ¿sí? Y finalmente, a la señal le toma un tiempo finito en propagarse desde un punto, sea en la carga o en la distribución de corriente, que sería el punto de la causa, hacia otro punto en el espacio, en donde son los medidos los efectos, ¿sí? Esta interacción, ¿sí?, entre causa y efecto y tiempo que toma desde que ocurre la causa hasta que es medido el efecto, ¿sí? Antes los campos estáticos o el estudio de campos eléctricos o magnéticos estáticos no nos decía nada de eso, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si teníamos una corriente continua, ¿sí?, y calculábamos el campo magnético estático, este campo magnético estático no nos decía nada en cuanto respecto de qué tiempo se demora, ¿sí?, en propagarse ese campo magnético, ¿sí? Es decir, básicamente nos decía instantáneamente ocurre algo. Si yo tengo una corriente, instantáneamente hay un campo magnético en cualquier punto del espacio, ¿sí? No nos decía nada cuánto se demora. En cambio ahora, como ya sabemos que esto es una onda electromagnética, ¿sí?, yo sé que si tengo esta corriente en este instante, ¿sí?, para yo medir el campo magnético o electromagnético producido por esa corriente a 10 o 100 metros, ¿sí?, necesariamente tendrá que ocurrir un tiempo. ¿Cuál es el tema? El tema es que hasta ahora no lo hemos necesitado porque siempre hemos estado utilizando, ¿sí?, o considerando distancias pequeñas. Y como la velocidad de propagación de los campos electromagnéticos es la velocidad de la luz, entonces el tiempo entre la causa y el efecto es muy pequeño. Pero si las distancias desde la fuente hasta donde yo estoy midiendo el campo electromagnético son grandes, como ocurre a escala astronómica, entonces allí sí se va a notar. Nuevamente, el ejemplo de lo que ocurre con las comunicaciones entre la Tierra y los satélites o las misiones que han sido enviadas a otros planetas. Debido a que la distancia es muy grande, sí se nota el retraso de tiempo entre lo que enviamos, la señal de comando, y hasta que la recibe efectivamente el satélite. Bien, bien, eso sería todo por hoy. Sí, con esto prácticamente cerramos el estudio de las
ecuaciones de Maxwell. Acuérdense que, nuevamente repito, cómo partimos, ¿sí? Partimos usualmente en los campos magnéticos estáticos de las funciones escalares, funciones de potencial, y finalmente, en algún lado por aquí, poníamos las condiciones frontera, ¿sí? Y con eso terminamos el estudio del campo eléctrico o el estudio del campo magnético, ¿sí? Ahora hemos hecho algo similar, ¿sí? Hemos definido las condiciones frontera en la clase anterior, ¿sí? Y ahora hemos definido las funciones de potencial, que las llamamos potenciales retardados, ¿sí? Y con eso ya tenemos terminado casi, o terminado prácticamente cada uno de los temas relacionados con los campos electromagnéticos, ¿sí? Listo, eso sería todo, ¿sí? Nos vemos el día de mañana, no se olviden prepararse para la prueba de mañana. ¿Sí? Quería hacer una consulta, ¿sabe qué? ¿Usted me podría cuántas horas Alex. pueden pasar de las prácticas laborales? Sí, profe, buenos días. La prueba va hasta este tema, ¿verdad? No. Hasta el anterior. Ley de Faraday Porque mi estudiante ha hecho y 270 o 272, no habría problema. corrientes de desplazamiento. En general, el tema de potenciales no se lo evalúa, ¿sí? O no lo voy a evaluar, sino que ley de Faraday, aplicaciones, corrientes de desplazamiento y condiciones frontera también. Esos serían los 3 temas de la próxima, de la prueba de mañana. Ya, ¿Sí? profe. Listo. Que pasen bien. Gracias, Inge. Hasta mañana. Hasta luego, Inge. Hasta luego, pasen bien. Solo faltarían los laborales y debe reconocer